En este video vamos a hablar sobre el agua. ¿Qué conocemos sobre el agua? ¿Cuál es su composición, su estructura, los enlaces que forma, sus propiedades físico-químicas, cómo se distribuyen los alimentos, la importancia en los alimentos y sus métodos de determinación? Empecemos diciendo que el agua no es un nutrimento, ya que no tiene un valor energético y no sufre cambios químicos durante su utilización biológica. Sin embargo, aunque no proporciona energía, no se podrán llevar a cabo las reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo, lo que le permite sus propiedades como disolventes, teniendo interacción con macromoléculas que propician su actividad. ¿Cuál es su estructura? Sabemos que está compuesto por hidrógeno y oxígeno, que como podemos ver aquí en la tabla periódica, se encuentran hidrógeno en el grupo en la familia 1 y oxígeno en la familia 6. Entonces sabemos que tiene un electrón en su último nivel el hidrógeno y el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Ahora, también podemos identificar con base en su electronegatividad cuál es su tipo de enlace. Veamos esta tabla. En esta tabla podemos ver las electronegatividades del oxígeno, que es 3.5, y del hidrógeno, que es 2.1. La diferencia es 1.4. Si regresamos a la tabla anterior, podemos ver entonces que se encuentra como covalente polar. Entonces, al ser un covalente polar, el enlace que forman comparten electrones. Sin embargo, queda un dipolo cargado que le permite interactuar con otras moléculas. Vamos a ver ahora lo que sería la molécula del agua. Aquí la tenemos y vamos a observar qué es lo que pasa. Como dijimos, el hidrógeno tiene un electrón en su último nivel, en cambio el oxígeno tiene 6. Recordemos que para que esté estable necesita de 8, por lo tanto están compartiendo sus electrones. De esta manera se queda estable. Sin embargo, ubiquemos a estos pares de electrones que quedan acá. Estos pares de electrones le permiten estar cargados negativamente por el lado del oxígeno. En cambio, como podemos ver, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno en esta parte no cuenta con electrones, por lo que su núcleo queda expuesto. Y su núcleo, recordemos que es positivo. Entonces, si recordamos las reglas de los polos de los imanes, sabemos que lo positivo atrae a lo negativo y lo negativo atrae a lo positivo. De esta manera, la parte del hidrógeno queda cargada positivamente y la parte del oxígeno queda cargada negativamente. La molécula del agua podríamos decir que es una especie como Mickey Mouse y su estructura es tetraédrica. Cuando escribimos la estructura del agua no la podemos escribir de manera lineal. Es importante que siempre identifiquemos que la separación entre el oxígeno y el hidrógeno tiene un ángulo de 104 grados. Ahora bien, como ya vimos, el agua y el hidrógeno y el oxígeno comparten un par de electrones a través del enlace covalente. Y ese enlace es muy fuerte, por eso es difícil separar el hidrógeno del agua, el hidrógeno del oxígeno en el agua. Sin embargo, sabemos que el agua tiene la capacidad de unirse con otras moléculas de agua. ¿Cómo lo hace? A través del puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno no es un enlace químico propiamente, es una atracción electrostática muy leve, algo así como lo que pasa en los imanes. Se produce cuando dos átomos negativos de compuestos polares se unen mediante uno de hidrógeno y participan también otros elementos que pueden ser electronegativos. Vamos a observar estas moléculas. Aquí, por ejemplo, tenemos una molécula de agua. Podemos ver cómo este hidrógeno está interactuando con un oxígeno. Lo que está punteado es un puente de hidrógeno. Igual aquí, el hidrógeno está interactuando con el oxígeno. Acá el hidrógeno interactúa con el oxígeno.
Aquí nuevamente el hidrógeno interactúa con el oxígeno. Los que están punteados son los puentes de hidrógeno, los que son líneas completas son los enlaces covalentes. Entonces, como podemos ver, el agua tiene que, como el hidrógeno es positivo y el oxígeno es negativo, tiene que unirse de esa manera para que se formen los puentes de hidrógeno. Aquí es como podemos ver la interacción de las moléculas del agua nuevamente. Esta es la molécula del agua, un tipo Mickey Mouse separado por 104 grados de inclinación. Y como podemos ver nuevamente aquí, oxígeno se une con hidrógeno, oxígeno se une con hidrógeno, oxígeno se une con hidrógeno, y de esta manera se van formando los puentes de hidrógeno. Ahora bien, el agua, los puentes de hidrógeno se estabilizan cuando se reduce la temperatura. ¿A qué me refiero? En estado gaseoso no encontramos como tal lo que son los puentes de hidrógeno, sino que las moléculas se encuentran dispersas y por eso está en forma de vapor. Cuando tenemos en forma de líquido se comienzan a formar algunos puentes de hidrógeno, pero no son en su totalidad, lo que le permite que se pueda acomodar a la forma del recipiente que lo acomoda. En cambio, en el caso del hielo, se forman estructuras geométricas muy estables. Por eso veíamos que el hielo flota en el agua. ¿Por qué? Estas estructuras geométricas permiten que en el centro se quede atrapado el aire. De esta manera es como un tipo salvavidas. Cuando tú inflas un salvavidas, como el aire es más ligero, ese te permite flotar. Entonces el agua, aunque también esté formada por los mismos elementos, el hecho de que tenga atrapada el aire dentro de él le permite que sea más ligero. Sin embargo, su estructura es rígida y se adapta y no se queda con la forma inicial que tenía el hielo, no se adapta a cualquier recipiente. Entonces, aquí es importante considerar, como les decía, que la temperatura y la presión afectan para los diferentes estados de agregación del agua. Este gráfico podemos ver cómo se comporta el agua. En la parte del eje de las X podemos encontrar la temperatura y en el eje de las Y la presión. Esta línea de color rojo nos indica la presión atmosférica, así como estamos así como estamos en la presión atmosférica en nuestro ambiente. Podemos ver que a temperaturas por abajo de 0 grados, el agua se convierte en hielo. Entre 0 y 100 grados lo tenemos en forma de líquida. Y por arriba de los 100 grados centígrados tenemos el vapor. Sin embargo, el punto crítico, ahí es cuando a esta temperatura y con esta elevada presión es cuando se pueden romper los enlaces covalentes y entonces sí separar en hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, veamos acá en la parte de abajo. Hay un método que se llama liofilización, que es para deshidratar alimentos, que consiste en congelar un alimento y luego evaporarlo sin pasar por líquido. Esto se llama sublimación y se hace a bajas presiones. No se puede, este fenómeno como tal, como podemos ver aquí, no sucede a presión atmosférica. Hay otro detalle que tenemos que ver aquí, el punto triple del agua. Hay una temperatura y una presión a la cual el agua se encuentra en las 3 etapas. Es una mezcla heterogénea de hielo, agua y vapor. ¿Cuál es? 0.01 grados centígrados y 0.006 atmósferas. Cuando tenemos estas condiciones, tenemos una mezcla de hielo, vapor y agua. A eso se le llama punto crítico. Vamos a ver ahora las propiedades físico-químicas del agua. Como ya vieron, pues el agua tiene un comportamiento anormal. Si nosotros estuviéramos hechos de alcohol o de otro solvente, nuestra estructura fuera muy diferente. Su temperatura de fusión, es decir, cuando se convierte en sólido, es de 0 grados centígrados. Y de ebullición, es decir, cuando se evapora, es de 100 grados centígrados, como lo vimos, a presión atmosférica. Su calor específico, que es la cantidad de energía que se requiere para romper sus enlaces, para incrementar su temperatura, es de 4.101
84 kilojoules a 20 grados centígrados. Esta es elevada, mucho más elevada, por ejemplo, que el aire. Entonces eso le permite que pueda absorber diferencias de temperaturas. Su densidad es baja. A 0 grados centígrados es 0.99841 gramos por centímetro cúbico. Es decir, casi 1 gramo por centímetro cúbico. Y esta va a variar de acuerdo a su temperatura. Y como vimos ahorita con el caso del hielo, veamos cómo conforme va reduciendo su temperatura se va haciendo menos densa. Su calor de vaporización es de 538.7 calorías por gramos, que esto indica el grado de interacción con otras moléculas, entre sus moléculas, perdón. Entonces aquí lo podemos comparar. Si ustedes dejan abierto, por ejemplo, una botella de alcohol, se podrán dar cuenta que se volatiliza mucho más rápido que el agua. Aquí está el calor de vaporización del alcohol, es de 205 y el de acetona ni se diga, 125, es decir, se ocupa mucho menos de la mitad para que se pueda vaporizar el alcohol y menos de una cuarta parte de energía para que se pueda volatilizar la acetona. Entonces, si nosotros estuviéramos hechos de alcohol, nos estaríamos deshidratando muy fácilmente, tuviéramos que vivir a temperaturas muy bajas. Su calor latente de fusión, es decir, cuando el agua se vuelve hielo, es de 79.7 kilocalorías y su conductividad eléctrica es mayor en el hielo que en el agua. Por eso es más fácil que transmite la energía el hielo que precisamente el agua. Es el disolvente universal como lo vimos, ya que permite la interacción de las estructuras cristalinas de las sales con el agua. Esto se mide también a través de la constante dieléctrica. La constante dieléctrica, que es la fuerza para separar las sales del agua, es 80, o sea que es muy fuerte y por lo tanto las puede separar fácilmente y se pueden disolver en ella. Comparada, por ejemplo, con el metanol, con el etanol, que son mucho más bajas, el benceno 2.3 y que por lo tanto no tienen la capacidad de disolvente como es el agua. Además, la fuerza que tiene entre las partículas del agua le permiten que formen como una capa elástica en la superficie, que es lo que se le llama tensión superficial. Y es, por ejemplo, cuando nosotros ponemos una hoja sobre el agua y que se puede ver como una estructura plástica, o lo que también podemos notar cuando se tiran clavados. Si te tiras un clavado, lo que normalmente llamamos de panzazo, la tensión superficial del agua es como si tú cayeras casi como sobre cemento. Es la misma fuerza que ejerce el agua. Tienes que buscar la manera para tirarte un clavado sin que te puedas lastimar y rompas esa tensión superficial. Tiene la capacidad de unirse con compuestos polares. Como podemos ver aquí, tenemos algunos elementos con los cuales se puede interactuar. Los grupos hidroxilos son con los que puede interactuar y estos son algunos carbohidratos. Como podemos ver, tienen la facilidad de interactuar con esos carbohidratos, con el grupo carbonilo también, con los ácidos carboxílicos y con las cetonas. Aquí tenemos a los diferentes grupos funcionales con los cuales interaccionan y que son parte de proteínas, de carbohidratos y de otros compuestos. Como decíamos, tenemos a los grupos carboxilo, a los grupos amino, al grupo sulfidrilo, al grupo hidroxilo y al grupo carbonilo, con los cuales interacciona fácilmente formando puentes de hidrógeno y que les permite también hidratarse. Entonces, por ejemplo, si tenemos almidón y queremos formar atole, pues aquí podemos ver la estructura del almidón que tiene muchos grupos hidroxilos. Con el calor, esta estructura se abre y le permite que el agua pueda llegar e interaccionar con estos hidroxilos, de tal manera que de tener un polvo blanco, al final de que se calienta, pues vamos a tener una estructura espesa. Y eso es debido a la interacción del agua. También vamos a hablar un poco de sus propiedades coligativas. Eso quiere decir cómo cambian algunas propiedades cuando se integran los solutos. Cuando tenemos, por ejemplo, disolvemos azúcar o sal en el agua,
tenemos la depresión de la temperatura de congelación, es decir, disminuye la temperatura de congelación. En vez de que sea a 0 grados centígrados, la sal lo reduce 3.17 grados por cada mol disuelta en un litro, y el azúcar lo reduce 1.86 por cada mol. Y aumenta la temperatura de ebullición. Si alguna vez han querido hervir un agua con sal o un agua dura, se van a dar cuenta que tarda mucho más que el agua destilada. ¿Qué tanto lo aumenta? 1.04 grados por cada mol, y en el caso del azúcar 0.52 grados por cada mol. Esto es lo que pasa cuando interactúa el agua con las diferentes sales. Separa los compuestos, y recuerden que decíamos que es positivo con negativo. Por lo tanto, el sodio interactúa con el oxígeno. El sodio es positivo, el oxígeno es negativo, y el cloro interactúa, que es negativo, con los hidrógenos, que son positivos. ¿Y esta qué aplicación tiene? Bueno, cuando se le agregan sales, la temperatura, por ejemplo, de la leche disminuye. Entonces, si tú quieres saber si una leche viene adulterada, es decir, que le agregaron agua con azúcar o agua con sal, o simplemente le agregaron agua, su punto de congelación va a cambiar, y a eso se le llama punto crioscópico, y se utiliza un equipo precisamente que se llama crióscopo, y donde se puede determinar el punto exacto de congelación, la temperatura de congelación, y determinar si esa leche viene en buenas condiciones o viene adicionada con agua o adicionada con sales. En el próximo video continuaremos hablando sobre el agua en los alimentos.